Los integrantes que conforman mi equipo son Antonio Valencia Saima Karime, un servidor Hernández González Ángel, Sánchez Morales Jos Marabel y Fernando García Israel. Como marco teórico respecto al tema de la práctica que involucra el peso molecular derivado de la ley de los gases ideales, podemos encontrar que es una aplicación muy importante de esa ley, y la fórmula la encontramos en, en esa parte, que es la presión por el volumen PV igual a nRT. Es la determinación del peso molecular de un líquido que pueda transformarse en vapor. Si se conoce la temperatura, presión, volumen y peso del vapor, el peso molecular se calcula a partir de N igual al peso del gas en gramos sobre el peso de un mol de gas, o el peso sobre el peso mol. Por lo tanto, en la primera ecuación puede expresarse como PV igual a peso sobre peso mol, o RT igual a peso por R por T sobre peso mol. De lo cual, de la diapositiva anterior, se obtiene la expresión del peso molecular, o bueno, para obtener el peso molecular, que es peso mol igual a el peso por R por T sobre P por B. De esta fórmula, para calcular el peso mol, se deriva de la ley de los gases ideales, que es PV igual a nRT. Y bien, aquí podemos encontrar un poco de información acerca de esta ley, y nos menciona que es una ecuación de estado que describe una relación entre las funciones de estado asociadas con el gas ideal, tales como la temperatura, la presión, el volumen y el número de moles. Esta ley permite estudiar sistemas gaseosos reales comparándolos con sus versiones idealizadas. La ley de los gases ideales es una composición de tres leyes de los gases, los cuales ya vimos dos de estas que mencionaremos: la ley de Boyle y Mariotte, la ley de Charles y Gay-Lussac y la ley de Avogadro. El objetivo de la práctica es determinar el peso molecular de una sustancia a través de la ley de los gases ideales. Esto con ayuda de su punto de ebullición para poder determinar el peso molecular de la sustancia desconocida. A continuación se mostrará la lista de materiales que vamos a utilizar.
Una vez armado el sistema, se tapó la boca del matraz con ayuda de un aluminio y una liga, y se pesó. Posteriormente se introdujo 3 mililitros de la sustancia a determinar, se cerró y se pesó nuevamente. Con ayuda de un alfiler delgado se hizo una pequeña incisión. Posteriormente, el matraz se colocó de forma inclinada dentro del vaso con agua hirviendo y se mantuvo casi completamente sumergido, deteniéndolo con ayuda de una pinza. Una vez consumido el líquido y que ya no saliera vapor, se midió la temperatura del agua. Posteriormente, se retiró el matraz del vaso y se colocó sobre una superficie para que éste se enfriara. Una vez que el matraz estuviera a temperatura ambiente, se registró el peso exacto del matraz con el líquido y el aluminio. Posteriormente, con ayuda de la probeta, se midió el volumen del matraz. Finalmente, se determinó el peso molecular de la sustancia a determinar. En los cálculos, primero realizamos el peso del matraz limpio y seco, que fue de 127.5505 gramos. Después se le añadió la sustancia al matraz y obtuvimos un peso de 130.64 gramos. Después de realizar el procedimiento de la práctica, pesamos con el condensado dentro del matraz y fue de 128.3534 gramos. Y haciendo una diferencia de pesos, restándole el peso del matraz limpio y seco, obtuvimos que la masa del líquido fue de 0.8029 gramos. Ahora, para hacer el cálculo del peso molecular, utilizamos la fórmula que es igual a peso molecular es igual a la masa por la constante R por la temperatura sobre la presión por el volumen. Haciendo las conversiones de el volumen del matraz, que es de 275 mililitros, lo pasamos a litros y obtuvimos 0.275. La temperatura que vamos a utilizar es la temperatura donde se alcanza el punto de ebullición, que fue de 82.3 grados centígrados. Pasándole a Kelvin, se obtuvo 355.45 grados Kelvin. Sustituyendo todo en la fórmula, obtuvimos que el peso molecular fue de 85.20 gramos sobre mol. Dentro de los cuestionamientos tenemos esta primera pregunta donde nos suponen que la eliminación del efecto molecular se efectuó de manera muy precipitada y pues no llegó a evaporizarse por completo el líquido del matraz. La pregunta es si sería el peso molecular calculado muy pequeño o muy grande y qué tipo de error de procedimiento podría conducir a un error de resultado que fuera opuesto al anterior. Bueno, en el caso de que no se haya vaporizado por completo la sustancia después de alcanzar su punto de ebullición y tomar los datos resultantes, pues en efecto, su peso molecular sería más grande, ya que su masa también lo sería. Lo que también nos llevaría a un error, bueno, o sea, dentro de los cálculos, sería que de manera descuidada dejáramos evaporar o bueno, en este caso la sustancia que se esté analizando se consumiera por completo, este, pues ya que se sobrepasa la temperatura de ebullición, pues obviamente el dato de la masa de la sustancia pues sería incorrecto porque sobrepasaría el tiempo en el que a lo mejor deberíamos de quitar la temperatura y empezar a dejar que el vapor se condense para así realmente saber cuánto es lo que tenemos que pesar. Como segunda cuestión, nos preguntan por qué no puede determinarse el peso molecular del N-butanol, por ejemplo, a 118 grados con este método. Bueno, algo que se mencionó antes es que manejamos puntos de ebullición. Entonces, el punto de ebullición del agua en este caso es de 100 grados centígrados y el del N-butanol sería de 117. Entonces, sería obvio que no se podría, ya que no alcanzaríamos a llegar al
a los grados de ebullición de la sustancia. Como parte final de esta práctica tenemos la conclusión. Vuelvo a retomar la ley de los gases ideales. PV es igual a nRT. Sabemos que la ley relaciona las propiedades macroscópicas de los gases ideales. Y bueno, en este caso la cuestión sería del por qué lo usamos si estamos trabajando con un líquido que era desconocido. Bueno, si indagamos o nos podemos analizar un poquito más los resultados que se obtuvieron a través de esta práctica, podemos determinar que la masa molecular de un líquido se puede obtener a través de la vaporización de este mismo, ya que una vez vaporizado, el gas que se queda dentro del sistema o los residuos del gas, que en este caso sería el vapor del líquido, de la sustancia, lo podemos interpretar como un gas ideal, ya que la presión y la temperatura serían constantes dentro del sistema y así podríamos aplicar la ley. Dentro de todo el procedimiento que llevamos a cabo o que se llevó a cabo, siempre fue importante observar el cambio físico del líquido dentro del sistema, ya que era desconocido, no sabíamos qué composición tenía y bueno, o sea, fue cosa de tener una medición correcta en temperaturas, ya que es lo único que nos iba a decir o nos daba alerta de cuándo pausar el experimento era el punto de ebullición. Y bueno, entonces como conclusión debemos de saber que los puntos de ebullición, la temperatura, la presión y otros factores son los que nos ayudan a determinar un correcto peso molecular.